Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están viendo este video. Bien, este es mi primer video del año 2025. Feliz año viejo y que tengan un excelente y bienvenido año nuevo. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre a usted, hermanito católico, y también a usted, protestante. Escuche bien, también a usted, protestante. Pues esto es para todos. La Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal Católica, está abierta a todos, ¿lo escuchó? Bien, este primer tema lleva por título, hagan lo que Él les diga, está en Juan 2:5. Bien, así como el discípulo amado Juan, estando al pie de la cruz por encargo de Cristo, se llevó a nuestra Madrecita del Cielo, a la Virgen María, a su casa. De la misma manera afirmamos los católicos que no existe, y esto lo digo con mucha firmeza y mucha seguridad, no existe un solo hogar católico en donde sus moradores no hospeden a nuestra Madrecita del Cielo, a la Virgen María, la Madre de Dios, así de sencillo, le guste a usted protestante o no le guste, pero así es. Ahora, ¿cómo no reconocer este fervor mariano que siempre ha estado presente desde los inicios de esta Iglesia Católica, en todo su desarrollo, en nuestra fe católica, así como también está presente el afán infinito, oiga bien, está presente el afán infinito de todas las sectas del protestantismo, junto a Satanás, su padre, su creador, queriendo destruir y acabar y terminar con esta bella devoción mariana que viene desde los inicios del siglo II después de Cristo. El protestantismo, al igual que Satanás, conocen muy bien la devoción de María que tienen nuestro pueblo católico. Conoce muy bien la veneración que le tenemos a nuestra Madrecita del Cielo. Y es aquí donde estos señores se equivocan. Se equivoca usted, pastor, se equivoca usted, protestante, queriendo destruir este vínculo de amor, esta unión umbilical y de comunión hacia nuestra Madrecita del Cielo, la Virgen María. Sepa, pastor, que este es un muro demasiado inmenso que lo sobrepasa a todos ustedes y es imposible de destruir. ¿Escuchó? Es imposible de destruir. Debemos estar claros que el protestante sabe bien que todo católico que se aleja de la veneración a nuestra Madrecita del Cielo, ellos caen fácilmente en su carne, pasándose a protestantes. Hermanito, aquí está la razón por la cual todas las sectas y el diablo, Satanás, luchan sin descanso día y noche, por destruir esta devoción a la Virgen María. Bien, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. A ver, amado Señor Jesús, así como aquellos que están a punto de desfallecer debido a sus sufrimientos, abrázalo, Señor Jesús, renuévale el Espíritu Santo con tu presencia sanadora y alivia su pesar por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús, que así sea. Amén y amén. Bien, a lo que venimos. Después de haber introducido el tema, sepan que es importante notar que hay muchos católicos que no les gusta profundizar en las Escrituras. Y no es tan solo eso, sino que hay otros muchos que no les agrada el aprendizaje y el conocimiento de su doctrina, de su fe. La respuesta es sencilla. ¿Saben por qué? Porque ellos están sumergidos, escuchando y oyendo ideas contrarias y en doctrinas erróneas y equivocadas. Toman como verdades razonamientos incorrectos, con apariencia de razonamiento correcto, pero que son solo argumentos engañosos, erróneos, falaces y mentirosos, pretendiendo ser convincentes, pero las falacias lógicas son saltos de lógica que lo llevan solo a conclusiones sin fundamento, son solo mentiras ocultas, usando medias verdades
bíblica. Así actúa el protestante. Ahora, ponga atención a esto que le voy a decir, mucha atención, porque esto es delicado. Esto casi no se habla, no es un tema que no se toca en la iglesia. Miren, a las iglesias del protestante histórica o las iglesias que forman el protestantismo histórico, las sectas cristianas y pseudo cristianas aceptan todas ellas acerca de la Virgen María. Pero generalmente un católico de este tipo mencionado, para salir del paso, se concreta a decir, es que ellos, los protestantes, no creen en la Virgen María, ¿saben? Y ahí se quedan sin entender lo que dicen. Eso se llama ignorancia doctrinal a todas luces. Es necesario reflexionar qué es lo que ellos creen. Esto es importantísimo. Ahora bien, los miembros de todas estas denominaciones que hemos mencionado, es decir, las iglesias históricas, creen acerca de la Virgen María, porque la gran mayoría de ellos forman la gran iglesia protestante histórica, como la luterana, anglicana y otras. Ellas aceptan a la Virgen María como Madre de Dios. Lutero, hasta el fin de su vida, así lo proclamó, él nunca dejó de venerarla con la oración del Magnífica. Pero eso es otra cosa. Sepan que en esta iglesia actualmente hay esfuerzos en sus miembros para restablecer el culto de veneración a la Virgen María dentro de sus templos. Y hay algunos anglicanos que han realizado peregrinaciones a famosos santuarios como el de Lourdes en Francia. Bien, el literato protestante Max Hunichel ha confesado, hace mucho frío en la iglesia luterana, hace mucho frío, tenemos que calentarla un poco, pero ¿cómo? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Trayendo a una madre, a María. Volvamos a los cánticos a María. Adornemos nuestras iglesias con las flores del campo y hagamos fiesta por el regreso de una madre. Una madre ha reaparecido en nuestra iglesia. María, llena de gracia, yo te saludo. Este es un panorama que se vislumbra en el protestantismo histórico. Escuche bien, estoy hablando del protestantismo histórico. Ellos están hablando sobre el restablecimiento del culto a la Virgen María. Esto es muy alentador. Pero escuchemos en cambio, esta es otra cosa, esta es la otra cara. Escuchemos en cambio cómo piensa el resto de las sectas protestantes. Ellos son más radicales en cuanto a la Virgen María. Son todo lo contrario al protestantismo histórico. Cuidado, mucho cuidado, cuidado. Porque mientras hay líderes y pastores protestantes que hemos mencionado ya, ellos realizan grandes esfuerzos y avances en el diálogo ecuménico. Pero saben, hay dificultades que todavía se enfrentan. ¿Sí? Hay muchas dificultades. Hay problemas doctrinales. Y estos saltan como dificultades en el avance del diálogo y la comunión con la Iglesia Universal Católica. Entonces sepan que tristemente falta la misma voluntad y disposición para colaborar en el diálogo. Y no son estas dominaciones nacidas del protestantismo histórico y que cada vez se subdividen y se fraccionan a más de una manera incontrolable. Incontrolable. Eso es así. Como prueba de lo anterior, transcribo lo que al respecto dice el teólogo bautista Emilio Antonio Nuño. Lo repito, Emilio Antonio Nuño, no estoy inventando. En el folleto de muy reciente aparición, la Iglesia Evangélica frente al Nuevo Catolicismo, esto lo dice en la página 11. Núñez está diciendo que no hay voluntad para estar en el diálogo, con lo cual él está desalentando la labor ecuménica nacida del Vaticano II. El teólogo advierte a los miembros de su fe sobre los siguientes riesgos que conducirían a la fe protestante. ¿Cómo él la concibe después de no conformarse con lo establecido, rechazándolo todo? Pongamos un ejemplo. Sepan que son varias las doctrinas católicas que ellos niegan, que ellos rechazan. Todas las sectas protestantes lo rechazan. ¿Cuáles? ¿Como cuáles? Vamos a ver. El primado de Pedro. El primado de Pedro. La Eucaristía.
O sea, la cena del Señor, la tradición de la iglesia. Pero tema sobre todo como el de la Virgen. Como el de la Virgen. Ahora, conociendo el pensar de la secta protestante salida del protestantismo histórico, no queda la menor duda para darnos cuenta. Ellos no creen nada sobre la Virgen María. Todas estas sectas que vienen del protestantismo histórico y jamás ellas lo van a aceptar por una razón. Ellos son instrumentos de Satanás, el diablo. Y por eso están en contraposición en todos los aspectos, en contra de la iglesia de Cristo, la que él fundó. Ahora, sabemos que es imposible para los protestantes destruir toda la evidencia que está en las Escrituras, es decir, toda la evidencia bíblica que está acerca de la Virgen María, porque es palabra de Dios. No pueden acabar con la tradición de veneración a María, que empezó en el siglo II después de Cristo y que es parte de la fe católica. ¿Cómo destruir, pastor, este baluarte que impide o que está impidiendo que muchos católicos se pasen a grupos destructivos del protestantismo y a manos de Satanás? Jamás. Todos los protestantes dedican grandes esfuerzos para devaluar a nuestra Madrecita del Cielo, la Virgen María. ¡Qué gran error! Ellos quieren degradarla a un plano inferior. Ellos están claros de la importancia y la labor que María tiene en esta iglesia católica, después de su Hijo Jesús, en la historia de la salvación. Esto no lo pueden dejar pasar desapercibido la secta. Pero lo que es seguro es que todos sus adeptos logren el rechazo total a nuestra Madrecita del Cielo. Eso sí está claro. Ahora, lo aclaro, todas las sectas por unanimidad llaman a la Virgen María como la Cristotosco. Es decir, María es madre solo del hombre Jesús. De esta manera, vean que la ignorancia es atrevida. De esta manera niegan la naturaleza divina de Jesús. Pero esto no es nada nuevo, ya sucedió en la controversia entre Arrio y San Atanasio de Alejandría, que duraría unos 55 años, ya que Arrio se oponía a la Trinidad con esta doctrina y es lo mismo que hacen los protestantes. Así mismo, solo analícelo, analice bien lo que estamos diciendo. Arrio consideraba que el Hijo era subordinado al Padre, ya que era su creación, no fue engendrado, negando así que el niño era de una sola esencia, naturaleza o consustancial con el Padre. Arrio consideraba que el Logos no era eterno como el Padre. Arrio y sus seguidores se oponían a la doctrina teológica homoousianista. Ahora, el protestante no sabe que al negarle este título a María, niega la existencia de Cristo Dios. Eso se llama ignorancia. ¿Qué mensaje están enviando las sectas protestantes? Que el Salvador todavía no ha venido. Esa es la lógica de todos los sectarios diciendo que la Virgen María no fue inmaculada. No fue inmaculada en su nacimiento, lo que significa que ella no fue liberada del pecado original. Y si no lo fue, escuche bien esto que voy a decir, si no lo fue, entonces Cristo cuando nació heredó el pecado original por ella. Él tomó carne de su carne. Entonces, Cristo no es el Salvador esperado, tenemos que esperar a otro. Y además afirma que María ni fue llevada al cielo en cuerpo y alma, ni tampoco la debemos de invocar y mencionar, porque María está muerta y su cuerpo se corrompió en el sepulcro. Y aún más, María no es la siempre Virgen María, como la menciona la antiquísima tradición cristiana en la iglesia primitiva.
Y menos que ella es nuestra madre espiritual y abogada nuestra entre su Hijo Jesús. Porque para el pastor protestante el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo hombre. Ahora reflexionando en lo anterior que ya les he hablado, podemos ver el inmenso abismo que existe, escuche bien, que existe entre lo que creen todas las sectas protestantes acerca de la Virgen María y lo que tú y yo, hermanito católico, proclamamos acerca de ella en nuestra fe. Esto para que le quede claro. Tómele foto, por favor. Manténgalo siempre vivo, para que no se dejen guatusar por ninguno de ellos. Escuche esto que voy a decir. Cada vez que ante ti o ante mí, o delante de alguien de nosotros, trate de socavar la devoción de la Virgen María en nuestras narices o en nuestras comunidades parroquiales, sepan, hermanito católico, que debemos proclamar ante ellos, lo siguiente: grítenle y díganle que Isabel llama a la Virgen María la madre de mi Señor, y eso está en Lucas 1:45 y es palabra de Dios. Es decir, la llama la madre de mi Dios, la madre de mi Dios. No nos equivoquemos que María no es madre de Dios, Isabel así lo llama. Y es palabra de Dios y está en las Escrituras. Pregunto, pastor, ¿qué espíritu lo inspira a usted? No me diga que es el Espíritu de Dios. Es el espíritu de Satanás. Entonces sepa que ese espíritu no le viene de Dios, pastor. Su inspiración no es mayor que la de Isabel al negarle a la Virgen María el título de Madre de Dios. Porque son muchas las sectas que creen firmemente que en breve van a ser arrebatados, sobre todo aquellas que tienen una teología milenarista. Ellos creen ser arrebatados por los aires, en cuerpo y alma. Ellos creen que van al encuentro de Jesús. ¿Verdad que lo cree que sí? ¿Verdad que lo cree que sí? Y hasta lo juran. Juran que así va a suceder. Entonces pregunto, ¿cómo es entonces que no creen que la Virgen María, porque lo dice la Escritura, María es la llena de gracia, Lucas 1:28, que estando en estado de gracia, ella no haya sido llevada ante su Hijo en cuerpo y alma al cielo? ¿Y usted que es un corrupto va a ir? ¿Usted que es un mentiroso va a ir? ¿Usted que insulta a la Madre de Dios va a ir al cielo? Se equivocó. Escuche, pastor, esto que le voy a decir más, porque esto es bíblico, está en las Escrituras. Cristo prometió que quien venciera se sentaría con él en su trono celestial. Apocalipsis 3:21, ¿lo escuchó? Es bíblico. Cristo prometió que quien venciera se sentaría con él en su trono celestial. Apocalipsis 3:21, búscalo. Le pregunto a usted, pastor, ¿le negará Cristo esto a su madre? Se lo vuelvo a preguntar, ¿le negará Cristo esto a su madre? Ella fue la que le dio la carne. Ella fue la que le dio su sangre al Verbo, al asumir la naturaleza humana. Porque quien se la dio fue su madre, la Virgen María. Y ahora, el cuerpo de Jesús en estado glorioso está en el cielo. ¿Por qué las sectas protestantes no pueden creer lo mismo del cuerpo de la Virgen María? Pregúntese, ¿qué es origen del cuerpo del Verbo encarnado? ¿Qué es origen del cuerpo del Verbo encarnado? Es increíble. Sepan que todos los católicos estamos seguros que según la promesa de Jesús en 2 de Timoteo, ¿cómo entonces pueden aceptar que la Virgen María sea la reina del cielo? ¿O es que los protestantes tienen mayor dignidad ante Jesús que su madre, la Virgen María?
Pastor, ¿usted se cree superior a María? ¿Usted se cree sin pecado a la par de María? Cuando María es la llena toda de gracia. Escuche lo que dice 2 de Timoteo 2:12. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos también a Él, nos negará. Ellos reinarán con Él en el cielo. Cuidadito, cuidadito se equivoca, pastor. Cuidadito, no se equivoque, porque Cristo también lo va a negar a ustedes. Solo dése cuenta cómo a la Virgen María la saludó el ángel llamándola llena de gracia. No lo digo yo, lo dice la Escritura, Lucas 1:27. Búsquelo y léalo. ¿Y saben cómo responde el pastor protestante sin dudarlo? Lanza sus dardos incendiarios en contra de nuestra Madrecita del Cielo diciendo, escuche la gran mentira y la manipulación de las Escrituras. Te mencionan Hechos 6:8 diciendo, también a Esteban se le llamó lleno de gracia y de poder. Estúpido, ignorante. ¿Sabe? Lo que no saben los pastores porque no analizan las Escrituras. Y se lo voy a explicar. Lo que usted no sabe, pastor, es lo siguiente. Se lo explico. Y podemos observar aquí, en Hechos 6:8, cuál es el término que hace las veces de un adjetivo calificativo en este versículo. Y en cambio, en el caso de la Virgen María, a más de eso, la definición llena de gracia realiza la función de un pronombre, que es distinto. Esto, pastor, usted no lo sabe, por eso se lo explico. Porque usted no sabe nada de gramática. La mayoría de los pastores solo agarran la Biblia, se la ponen en el sobaco y a predicar. Pregunto, ¿por qué el ángel no la llama por su nombre a María? Sino que la llama la llena de gracia. Con esto sabemos que María es en sí misma la llena de gracia por excelencia. No así con Esteban. Ahora, si la Virgen María es la llena de gracia, entonces con mucha mayor seguridad podemos afirmar que es imposible que la Virgen María, ni por un instante, escuche bien esto, pastor, que ni por un instante, ni que se le ocurra por la mente, hubiese estado en poder de Satanás por el pecado. Y si así fuera, en tal caso, la Biblia no podría considerarla en sí misma llena o plena de gracia porque pecó, porque heredó el pecado original. Si no, la mencionaría con un calificativo inferior. Pero las Sagradas Escrituras le aseguran a ella, escúchalo bien, se lo repito, Lucas 1:28, que el Señor está contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que hace increíblemente imposible que el demonio, aunque fuera por un breve instante o en algún momento estuviera con ella por medio del pecado, pues bien, por esta y otras razones, la Iglesia Católica y los católicos la reconocemos como la llama. O la reconocemos como la Inmaculada Concepción. Le guste o no le guste, pastor, así se lo digo. Pues sepa que las sectas protestantes no van a desaprovechar cualquier ocasión para señalar situaciones torcidas respecto a las devociones malentendidas que por falta de evangelización existe en algunas personas que se consideran católicas, cuando en realidad estos católicos no tienen mucha formación doctrinal, practican acciones muy alejadas de lo que es la recta veneración a la Virgen María. Siempre que esté a nuestro alcance, se lo digo así, o cuando esto ocurra, procuremos dentro de nuestras posibilidades alertar a quienes las realizan consciente o inconscientemente, a corregirla, y así no dar motivo de escándalo a los enemigos de nuestra fe y de la Iglesia Universal Católica, que de inmediata las sectas utilizan a favor de su proselitismo sectario. Ahora sepan que entre este tipo de errores y fallas,
voy a mencionar algunas, porque no podemos dejarla desapercibida, pues la Iglesia asume con mucho orgullo, mucho honor sus responsabilidades. Miren, primero está la difusión de supuestos mensajes marianos que sin aprobación eclesiástica anuncian terribles y próximas catástrofes, días de oscuridad, etc. Segundo, hay quienes promueven lo anterior y hasta quizás sin saberlo, como proclamando que el Papa Juan Pablo II está equivocado en su pastoral, ya que él nos invitó a un jubileo que se dio en el año 2000. Esto ya pasó, siendo que según estos profetas, entre comillas, protestantes, en vez de anunciar calamidades, debería de prever los supuestos terribles acontecimientos próximos a ocurrir, para saber cómo nos aprovisionaríamos de ciertos sirios benditos, etc. Tercero, tener conciencia de que toda devoción o culto a la Virgen María debe terminar en Cristo. Debe ser Cristo céntrico. El punto de referencia siempre será Cristo. La Virgen María es una criatura finita y Cristo es infinitamente eterno, más grande que ella. Eso lo tiene claro la Iglesia Católica, bien clarito y permanece firme. No lo duden, hermanito, no lo duden. Cuarto, saber distinguir entre la Virgen María como persona y lo que representa su imagen o escultura. Vean, cuando visitamos un santuario mariano, en vez de decir, voy a ver a la Virgen María, esta frase tengan cuidado de decirlo, sobre todo si usted está ante la presencia de un protestante sectario. Diga mejor, voy a visitar la imagen de la Virgen, punto. Y quinto, evitar dar a conocer, hasta con el más mínimo detalle, supuestos mensajes marianos a ciertos videntes y desconocer en gran parte o completamente los diálogos y enseñanzas de Jesús contenidas en la Biblia. Mejor apártese, eso sería lo mejor y lo más sano. Bien, después de haber puesto algunos ejemplos, como conclusión final, yo diría que cada vez que invoquemos a nuestra Madrecita del Cielo bendita, a la Virgen María, supliquémosle que ruegue por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanito católico, tengamos también presente el consejo que ella nos dio acerca de que escuchemos a su Hijo Jesús, que dijo, échaselo en la cabecita, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. Gracias y adiós. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Dándole link y dándole clic a la campanita para que le lleguen las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Hermanito, así me ayudan a continuar con esta campaña de evangelización católica a todos nuestros hermanos católicos y hasta nuestros hermanos protestantes. Que así sea. Gracias y adiós. Nos vemos.